nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. En un mundo tan agitado como este necesitamos pararnos, meditar en nuestros caminos, preguntar por las sendas antiguas para andar por él. Y dice el Señor que recibiremos descanso para nuestras almas. Y es en este programa lo que pretendemos, darte paz, darte descanso a través de Jesucristo y de la verdad. Sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Estamos respaldados por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga y patrocinados por las Iglesias del Monte. La realización la hace Proyecto Vida y un servidor, Juan Carlos Segovia, está a vuestro servicio para dirigir el programa. Hoy tenemos un apartado muy interesante que estrenamos en esta quinta temporada. Se llama Creación versus Evolución. Y hoy tenemos a un licenciado en Biología, Rubén Muñoz. ¿Qué tal, hermano? Señor te bendiga. ¿Qué tal, hermano? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muy contento de tenerte Muchas gracias. y de abordar este programa tan interesante, ¿no? Sí, es un tema fascinante y cada vez que se investiga más y se sabe más, más fascinante es y más ganas entran de estudiarlo y de absorber cuanto está mejor, porque es maravilloso. Es muy interesante. Además, hay tanto desconocimiento en el tema, ¿verdad? Que nada más pensar en el programa, estoy viendo las preguntas que hemos formulado, hemos desarrollado para el programa y me surgen preguntas y curiosidades porque tenemos una idea que nos han impuesto del modelo de la creación o de la evolución que ya lo Eso damos es. todo por hecho, ya no hay nada que debatir, nada que reflexionar, pero nada más lejos que de la Mm. realidad, ¿verdad? 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 Entonces, vivimos en una época en la que la evolución se ha prácticamente impuesto y nos enseña otra posibilidad. Es más, casi que no se nos deja cuestionar la teoría de la evolución. Se Mm. tiene que dar por buena y ya está. Entonces, muy poquita gente y muy poquita licenciada en biología realmente se molestan en ver, bueno, ¿qué tiene esto de cierto? A ver si tiene errores. Y cuando investigas y conoces la verdad, que al final lo que debe perseguir todo científico que se precie, es la verdad, sin mancha y sin mácula, pues te das cuenta de que esta teoría de la evolución no se sostiene y no se sostiene desde hace ya mucho tiempo, eso no es algo nuevo. Y cuanto más se investiga, cuanto más se sabe de todo tipo de vertientes científicas, genética, celular, etcétera, pues más se contradice a sí misma, ¿no? esta teoría de la evolución y más tenemos que darnos cuenta de que no es cierta. Es muy interesante porque normalmente los jóvenes son los que se plantean más estas cuestiones, ¿no? Y muchas veces las iglesias, pues nos falta preparación académica, técnica, para poder explicar algunos procesos, porque, bueno, conocemos los procesos espirituales, pero el natural, ahí no como que nos quedamos. Y nos encanta saber que hay Sí. hermanos con conocimiento, preparación académica, que nos puedan explicar de una manera sencilla en qué consisten estos procesos, cuáles son los errores de la teoría evolucionista y qué es lo que la Biblia afirma. Entonces, creo que puede ser muy apropiado en este tiempo hacer este programa y que a muchos le van a interesar, jóvenes y no tan jóvenes, sobre estas cuestiones tan actuales y tan Sí, necesarias para poder razonar una fe mental racional, ¿verdad? sí, desde luego. Y además, como has dicho, es algo que quizá inquieta más a los jóvenes. Y es verdad que es un campo que está un poco, no es tan accesible para cualquiera, porque se debe estudiar mucho, se debe gastar mucho tiempo en un tema muy técnico, que es que solo licenciados en biología y ¿no? Personas que realmente han profundizado en estos temas químicos, físicos, procesos biológicos, genéticos, celulares, son libros y libros, miles y miles de páginas que tienen que leerse para poder empezar a tener una idea y poder tener base para cuestionar esta teoría o cualquier otra. Ajá. Pues si te parece, Rubén, podemos empezar, pues mira, como nunca, mejor dicho, por el principio, por el origen, Sí, ¿no? muy bien. Sí, Y hoy vamos a hablar de un primer bloque, porque vamos a tener varios programas hablando de la creación. Incluso si a los oyentes que nos están escuchando y viendo tienen alguna pregunta, alguna duda o algún tema dentro de este campo tan vasto, pues pueden hacérnoslo llegar y lo planteamos al Ministerio Impacto Génesis que representa Rubén, para que se pueda hacer un programa específico de algún
tema que no hayamos tratado o no en la profundidad que se pide. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar del origen de la vida. Rubén, ¿cómo empieza todo? Porque lo del Big Bang, pues bueno, eso está ahí ya por asumido y parece que es que hay hasta cosas dadas por hecho ya, ¿no? Pero ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, es verdad que todo este complejo de dónde venimos, como bien dices, parece que se tiene que dar por hecho. Es decir, no cuestiones esta teoría, ¿no? Porque es básica. Pues bien, aquí estamos para cuestionarlo, desde el punto de vista de la ciencia, de qué sabemos y qué se ha probado realmente. El Big Bang es supuestamente el origen de todo. No es más que una explosión de una concentración de materia e energía absolutamente tremenda, ¿no? Que de repente pues estalló. Supuestamente en un punto más pequeño que un átomo estaba concentrada toda la materia y energía del universo, que estuvo ahí desde siempre. Curioso, porque eso tiene una característica de eternidad, ¿verdad? De repente, en algún momento, esa teoría dice que explotó. Como explota una bomba, explotó ese cúmulo de energía. Y con esa explosión se creó todo. Por lo tanto, ahí tenemos una segunda característica muy interesante, que sería todo, que es todopoderoso. Esa capacidad de crear todo, desde el Sol, las estrellas, las galaxias y hasta nosotros. Entonces son dos características que de hecho son divinas, eternidad y esa totipotencia, ¿no? Después de eso, pues tenemos una condensación de esa materia y que al final eventualmente se crea o se forma por una especie de aglomeración en la propia Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta. Y ahí es donde supuestamente empieza la vida, siguiendo esa teoría evolutiva. Solo hay dos opciones. O seguimos una teoría evolutiva en la que dice al fin y al cabo que todo surgió de la nada por generación espontánea, o tenemos la otra alternativa, que es la alternativa bíblica, que dice, no, un ser superior nos tuvo que crear, puso su dedo y puesto que es superior, pudo engendrar algo tan imposible, tan inverosímil como es la vida. Esas son las dos vertientes. Ya, ya. ¿Y no hay otras opciones? O sea, quiero decir, dentro del mundo académico, científico, ¿se barajan otras posibilidades? Porque yo nada más que conozco estas dos, pero a lo mejor tú puedes conocer alguna más que diga, no, no, pues también está. Porque yo he escuchado también lo de los extraterrestres, ¿no? Que pusieron pero Sí, claro, ¿quién creó a los extraterrestres? Esto es una claro, espiral que exactamente. no Al tiene final, principio. sí, si acaso sí, pero esa tercera teoría de quizás de un ADN extraterrestre que vino aquí por un meteorito o cualquier cosa, no tiene mucho peso. Desde luego no es cierta y no tiene tampoco mucho peso, porque claro, primero el viaje a través del espacio es bastante hostil, hubiese destruido cualquier tipo de vida. Y aparte de eso, ¿quién creó esa vida? O Claro. sea que al final son las dos vertientes. O la vida se creó a sí misma por el azar, o hubo un ente superior que tiene la habilidad y la voluntad de crear algo tan maravilloso y complejo como es la vida. Esas son las dos vertientes. Oye, una pregunta, Rubén, ¿y vosotros qué pensáis acerca del Big Bang? Es una, como dicen algunos, es una opción, o sea, es una forma en la que Dios pudo comenzarlo todo. ¿Planteáis otra teoría? Dios creó de su palabra, como dice Juan capítulo 1, Cristo dijo así sea y se hizo. ¿Qué planteáis vosotros desde Impacto Génesis? Desde Impacto Génesis, pues defendemos al 100% cada palabra de la Biblia, cada palabra del Génesis. Y no estamos de acuerdo con cambiar ni una tilde ni una coma, en el sentido de que no queremos, la Biblia dice que el Génesis dice que Dios creó la tierra en 6 días. Ujú. Él es Dios, Él es capaz de crear la tierra en 6 días o en 6 segundos. Él dijo 6 días, fueron 6 días, y el séptimo descansó. Esa es nuestra postura de Impacto Génesis y no defendemos la teoría de los millones de años, porque primero no es bíblica, Ujú. 6 días son 6 días, además en versículos posteriores a Génesis se confirma que son 6 días de 24 horas, no grandes periodos de tiempo en el que podemos meter como a presión los millones de años, no defendemos esa teoría. Nosotros defendemos la Biblia tal y como dice, 6 días de 24 horas. Y además, ya lo hablaremos conforme pase esta entrevista, la teoría de los millones de años, que es la versión oficial de este tiempo, no se sostiene. También tiene muchos agujeros, tanto como la evolución.
Lo veremos dentro de unos minutitos. Muy bien, qué bien. Espero a todos los oyentes que estéis expectantes. A mí me está interesando muchísimo y quiero saber más. Seguro que a ti te pasa lo mismo. Bueno, Rubén, la segunda pregunta que yo quería formularte es una que, bueno, tú la has desarrollado, ¿no? Y queríamos preguntarte, ¿qué es el origen de la ¿Qué es el origen quimiosintético de la vida? Hasta me cuesta formular la pregunta. ¿Puedes explicarnos qué es quimiosintesis y en qué consiste ese origen? Es la forma técnica de decir generación espontánea. Generación espontánea es algo que podemos entender más fácilmente. Es decir, la teoría dice que en esa tierra primitiva, una tierra muy hostil, en la que no había, intentamos ponernos en ese momento, ¿vale? La teoría dice que la tierra era prácticamente una bola de barro con unos océanos, no había atmósfera, no había capa de ozono, luego la radiación ultravioleta era muy destructiva, era grandes tormentas, erupciones volcánicas, y en ese medio tremendamente hostil, en un lugar apartado, en un lugar lleno de lodo, mezclado agua y tierra, si de repente parece que la teoría postula que cayó un rayo y con esa energía eléctrica la materia inorgánica del barro se transformó en materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Pequeños azúcares, pequeñas grasas, pequeñas proteínas. Ujú. Supuestamente con esos pequeños ladrillos que forma la vida, esos ladrillos luego se fueron autoensamblando, eh, como un símil que podemos utilizar como piezas de Lego, para poco a poco, de forma totalmente autónoma y espontánea, al azar, ir formando la primera célula. Y esa primera célula, que es un universo tremendamente complejo, una sola célula es un universo en sí. Hay tal cantidad de procesos bioquímicos, de genéticos, que ni siquiera hoy lo sabemos todo. Todavía hay mucho que... O sea, que es un gran universo que de repente se hace por autoensamblaje. ¿Y hay, Eso es la teoría quimiosintética. y hay algún, o sea, algún experimento que pueda transformar algo inorgánico en algo orgánico a través de la energía? Porque es que lo dice y la verdad es que suena a mito más Uh-huh. que a un pensamiento coherente, porque no existe la vida, no hay nada orgánico, como tú dices, azúcar, Nada. elementos simples, no hay nada. Y ahora de repente aparece espontáneamente esos elementos que van conformando la vida. No tiene ningún sentido. Es difícil. Pregunto, ¿esto Sí, sale porque se parte de la premisa Dios no existe y por lo tanto tiene que haber alguna forma y esta es una posibilidad de ese argumento sí. irracional? Realmente creemos que, por supuesto, esta búsqueda de teoría parten de unos prejuicios y la ciencia no debe partir de prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Es yo no puedo creer en un Dios creador, que es mi Señor. Ese es el gran problema de la humanidad. Pero en cualquier caso, cualquier teoría, cualquier hipótesis no es mala. Vamos a plantearla, vamos a experimentar con ella a ver si es cierto o no. Eso es lo que, a eso se dedica la ciencia. Plantear hipótesis, plantear teorías es parte de la ciencia. Lo que pasa es que una vez que demostramos y obtenemos resultados, tenemos que ceñirnos a los resultados. Y lo que no es verdad, decir que no es verdad, es lo que es verdad, decir. Entonces, cuanto a la pregunta que me has hecho, Juan Carlos, de ¿hay algún experimento que de alguna manera, bueno, se intentó en los años 20, Haldane, y luego más tarde en los 70 por Miller, hicieron una especie de experimento para probar si se podría crear vida o materia orgánica a través de la materia inorgánica. Entonces, rápidamente, el experimento consistió en introducir en un globo de vidrio una mezcla de gases. Esa mezcla de gases supuestamente era similar a la atmósfera primitiva, esta que hemos hablado de aquella tierra primitiva. Uh -huh. Entre esa mezcla de gases, pues, tienen nitrógeno y tal, y un gas muy importante que es metano. Metano está hecho de carbono, y todo el mundo sabe que el carbono es la base de las moléculas orgánicas. El carbono es la base de la vida. Entonces aplicaron una chispa y vieron como de esa mezcla de gases que contenía el gas elemental, que está hecho de carbono, que es el metano, se obtenían unos pequeños lípidos, unas pequeñas proteínas. Y entonces dijeron, ya está, acabamos de demostrar que la vida puede surgir por una chispa eléctrica. Eso plantea de primera una gran incógnita, ¿vale? Si la vida puede surgir del lodo y del barro, de una mezcla de gases, ¿por qué no surgen hoy en día de las playas y de las orillas de los ríos, que también se encuentran esos elementos, nuevas especies, nuevas bacterias o nuevos animales, cualquier cosa? Uh -huh. Eso es la primera incógnita. El caso es que luego, en los años 70, Miller volvió a repetir el experimento
Y hasta aquí, hasta aquí tenemos la historia de los libros de texto, ¿de acuerdo? Esta es la versión que cuenta los libros de texto y parece ser que se tiene que tomar como cierta. Pero la historia real va mucho más allá. Realmente, más posteriormente, se averiguó que la atmósfera primitiva no podía contener metano de ninguna manera, o una cantidad de metano muy pequeña. ¿Por qué? Porque el metano, este gas que contiene carbono, es producto de la acción de la vida. Claro. Sin vida no tenemos una atmósfera con el metano suficiente para crear esos pequeños lípidos, esas pequeñas proteínas. Así que se volvió a repetir el experimento, pero esta vez se añadí metano. ¿Y sabes qué obtuvimos? Absolutamente nada. Nada. Pero esa parte de la historia no te la cuentan en los libros. Claro. Aparte, aunque podamos crear utilizando las moléculas y los átomos que conforman la materia orgánica, que es carbono. De hecho, la definición de materia orgánica es una molécula que contiene carbono. Aunque podamos hacer pequeños lípidos, pequeñas proteínas, jamás se ha visto en ningún experimento ni en ningún lugar de la Tierra, en ningún momento, que unas pequeñas proteínas, lípidos y azúcares puedan formar vida. Jamás. Ya. Que puedan contener las características de la vida. O sea, que en el caso, que no es, sí, en el caso que existiera ese gas que produjera esos primeros moléculas de la vida, sí, no necesariamente eso tiene por qué provocar vida. O sea, que eso se quedaría en proteína y punto. No en un ser más complejo. No, primero por la intensísima radiación ultravioleta. Recordemos que no había atmósfera, no había capa de ozono. La luz ultravioleta se utiliza como un desinfectante porque es muy nocivo para todo tipo de moléculas orgánicas, para el ADN. Entonces hubiese matado cualquier vida primitiva, lo hubiese destruido. Claro. Y aparte de eso, por más que se ha intentado, una simple cadena de proteínas, ácidos nucleicos incluso, que son los que forman el ADN, y lípidos y azúcares, no forman nada que esté vivo, por mucho tiempo que pase. Es más, fueron más lejos. Cogieron una célula viva, una célula actual, la pincharon y vertieron todos sus orgánulos, que ya eran orgánulos, como son los órganos de la célula, que ya estaba hecho porque es una célula viva, en un tubo, en un tubo de ensayo, esperando a que quizás ya con ese ADN ahí flotando, esos orgánulos celulares y ya toda la maquinaria celular que estaba ahí, quizás se pudiese autoensamblar y volver a replicar esa forma de vida. Jamás ocurrió eso. Una vez que la célula ha perdido su integridad, simplemente rompiendo su membrana, la célula ha muerto. Por lo tanto, no podemos esperar que, primero que nunca se ha visto, pero no podemos esperar que de unas pequeñas cadenas de moléculas orgánicas pueda surgir la vida, si no puede surgir la vida de una célula que simplemente ha estallado, simplemente ha vertido su contenido al medio. Qué interesante. Si no hay un sí, perdón. Dime. No, sí, sigue. Sí, si no hay si no es posible un autoensamblaje de lo que ya se ha creado, de lo que ya es complejo, de lo que ya es vida, una vez que ha perdido su integridad, no podemos esperar un autoensamblaje de algo muchísimo más simple, como una simple cadena de proteínas. En cualquier caso, como ese experimento no ha sido exitoso, debería descartarse, ¿verdad? Es decir, no es posible la generación espontánea, no es posible la estereoquímica sintética, no es posible el autoensamblaje. Sin embargo, eso sería aceptar indirectamente que tenemos un ser divino y creador. Entonces, Rubén, ¿tú has podido hablar con algún biólogo o científico acerca del tema? Si resulta que todo es una teoría y que realmente es una teoría prácticamente imposible, ¿qué te dicen? Hay personas honradas que no sean creyentes que te digan, mira, la evidencia es la evidencia, ciertamente es que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Qué te dicen? Sí, los hay, los he encontrado y hay gente muy honrada que simplemente nunca les han contado esta parte de la historia. Simplemente les contaron esto y a lo que han creído, pero que nunca han tenido acceso a esta información o nunca se han molestado. Y hay mucha gente, muchísimos científicos honestos que realmente persiguen la verdad y cuando les presenta esto, no solo esto, sino muchas más cosas en las que iremos ahondando, dicen la evidencia es realmente terrible en contra de la evolución. Ajá. Pero claro, no tienen otra cosa, porque ellos descartan ya per se la creación. Luego, la evolución no es probable y la creación es imposible, pues algún día saldrá otra teoría. Me imagino que es lo que pensarán, ¿no? Se aferran a la evolución. Nunca he visto ¿verdad? a nadie que plantee otra teoría. Realmente no tenemos, las opciones son o hemos sido creados o nos hemos hecho nosotros mismos. No hay más. Como es lógico, no hay más opciones. Ya. Entonces, esas son las opciones.
Bueno, qué bien, qué interesante. Estoy pensando en algunos jóvenes de la iglesia que seguro que están resolviendo muchas de sus dudas o por lo menos diciendo, si es que cuando me lo plantean yo no sé qué responder, porque yo creo Claro, lo que creo, tengo una experiencia con Cristo, pero después técnicamente no puedo hablar de esto. Bueno, muy bien, pues la complejidad de las estructuras celulares como el flagelo, que me gustaría que explicara ahora qué es el flagelo, sí. sustenta o destruye la teoría evolutiva. Pues eso es muy interesante. Eso pasó hace ya unas cuantas décadas. Un conjunto de científicos, entre ellos cristianos y no cristianos, organizaron una especie de retiro científico, en el cual pues se encerraron en un lugar en Norteamérica llamado Pájaro Dunes, y allí pues estuvieron debatiendo varios días acerca de, bueno, ¿es cierto la evolución sin prejuicio de ningún tipo? ¿Es cierto la evidencia? Y una de las cosas que realmente terminó de destruir la teoría de la evolución como no cierta, como que no se sostiene, fue esta estructura celular llamada el flagelo. ¿Qué es el flagelo? Si todo el mundo puede tener en su imagen lo que es un espermatozoide, pues ahora lo que es un flagelo. El flagelo es la cola del espermatozoide. No Ah, solo se encuentran en flagelos, hay muchas bacterias que no solo se encuentran en espermatozoides, también hay muchas bacterias que tienen flagelos. Es ese latiguillo, esa cola que les ayuda a impulsarse. Esa cola, estamos hablando que es de un tamaño celular, estamos hablando de micras. Una ujú, micra es 0,001 milímetro, o sea, ujú. es Sí, realmente diminuto. imperceptible, claro, a la vista. Exactamente. Pues solo ese flagelo tiene una tecnología equiparable a un motor, al motor de un coche, solo en esa estructura microcelular. Entonces, esta es la complejidad que necesita alrededor de unas 30 piezas, como si se tratase de un motor, que tienen que engranar perfectamente. De tal forma que si le quitas solo una y te quedas con 29, el flagelo ya no funciona, como ocurre con un motor. Claro, Entonces, debido a la altísima complejidad de esa estructura celular llamada flagelo, eso, por la teoría de evolución, no se sustenta. ¿De acuerdo? Porque la teoría de la evolución postula que todo cambio o toda creación de vida ha sido mediante un proceso de pequeñas variaciones puntuales a lo largo de mucho tiempo. Mediante pequeñas variaciones puntuales no puedes obtener una complejidad tan grande como la del flagelo. No solo vale. es eso, hay muchas más estructuras que son tan complejas que por azar y por tiempo no es suficiente para explicar que existan, ¿no? Y están Claro. ahí todos los días, hay cantidad de ejemplos. Es Ujú, curioso que nadie plantearía, y eso seguro que lo habéis hablado, y son ujú. exposiciones de toda la tecnología que tenemos fuera fruto del azar y de la casualidad. Todo hay una mente que diseña un artículo con un propósito, con un Eso es. objetivo, y trabaja en pos de ello hasta que como resultado da a fruto ese artículo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en mi móvil, ¿no? Son Sí, años de prácticas, de de acuerdo. aprovechar la Ujú. experiencia pasada, de ir probando hasta sacar este producto. Eh, Es no es, como... no es posible que una No, tecnología tan avanzada como el flagelo, y yo he visto eso es. documentales donde te quedas perplejo, ¿no? Acerca y si quieres me puedes luego decir link donde podemos localizar vídeos Ujú. que expliquen quizá más en profundidad o ilustren de una manera visual estos flagelos que son muy interesantes. ¿Cómo es posible que esta teoría, perdón, que Ujú. este flagelo salga del azar y Exactamente. la casualidad y no de una mente que pretendió un diseño para hacer algo, ¿no? Es lo La, más la, sensato. la huella de un diseño está clara, la firma de un diseñador está clara. Como bien dice, vamos a utilizar el ejemplo del móvil, es como si vas por la playa y encuentras tu móvil varado en la arena y dices, el sol, la arena y el agua del mar, con muchos millones de años, formaron mi móvil. Eso es lo que es la teoría de la evolución. Y teniendo en cuenta que un flagelo es mucho más complejo y más difícil de hacer que un móvil, no se puede hacer un flagelo. No se puede. Por lo pequeño que es, por lo complejo que es y bueno, Exactamente. es tremendo, es tremendo. Sí, sí. Y es curioso, Rubén, que a mí Ujú. se me plantea una duda. Eh, cuanto más estudiamos lo que nos rodea, más complejidad vemos. Desde luego, estamos en una época maravillosa. Es la nueva era de los descubrimientos. Cada Exacto. día hay algo increíble en todos los campos. Y esa es una paradoja.
Dice, cuanto más investigamos, más sabemos. Y lo que encontramos no es un mundo negro, oscuro y vacío. Todo lo contrario. Es un mundo extremadamente maravilloso, más allá de lo que pudiésemos imaginar. Y no para, y parece que no para. En la neurociencia es un bebé. Hoy en día es un bebé. Todo lo que se está descubriendo de lo que es el cerebro humano y las conexiones neuronales, todo lo que cierra eso, es un universo que promete grandes maravillas. Y así en todo. Entonces, es una paradoja. Cuanto más vemos lo maravilloso y lo complejo y lo imposible, esa es la clave, lo imposible, que de estas maravillas hayan sido producidas del azar, de la nada, el vacío absoluto, la nada, produzca tanta maravilla, debería por lo menos alertarnos de que, oye, esto no es posible. Si no es posible la generación espontánea, la evolución, ¿qué nos queda? ¿Quién es el autor de tanta maravilla y de tanta Claro, complejidad? claro. Y todo por una obstinación en decir, no puede existir un Dios creador, no puede existir alguien todopoderoso y todo esto tiene que ser de otra forma. Pues venga, Eso ahí es. vamos y a especular. Eso se llama superstición. Yo le digo muchas veces a personas que son ateas, e incluso algunos muy, muy queridos, ¿no? Le digo, mira, para ser ateo hay que ser un hombre de fe. Y se queda un poco sorprendido diciendo, ¿cómo un hombre de fe? Digo, es que hay que tener mucha fe para Sí. creer que Dios no existe. Porque viendo la evidencia de la creación, con el diseño que está hecho todo, con la perfección y conforme va avanzando la ciencia, todavía vamos viendo con más detalle el alcance y la naturaleza de lo que existe, es que es irracional pensar lo Sí. contrario. Realmente si la gente, porque se puede hacer, se ha hecho una estimación de la probabilidad de nuestra existencia. ¿Cómo de probable es que tú y yo estamos manteniendo esta conversación, viendo el universo que es tan hostil, tan destructivo con las supernovas, los agujeros negros, lo difícil que es vida inteligente, que haya vida inteligente? ¿Cuál es la probabilidad? Pues se ha estimado, se ha alcanzado un número, y ese número es de una probabilidad entre trillones de trillones de trillones. El número técnico es 1 entre 10 es elevado a más de 1000. Lo que Qué quiere decir barbaridad. un 10 seguido de 1000 ceros. O sea, que sería una probabilidad entre trillones de trillones de trillones de trillones de trillones que tú y yo estamos manteniendo esta conversación ahora mismo. Claro, Pero tú y yo estamos hablando aquí. Por lo tanto, exactamente. decir que venimos del azar es creer en ese número. Que tienes la suerte de haber alcanzado esa probabilidad una entre trillones de trillones de trillones. Así, seguido de 1000 ceros. Igual que un millón tiene 6 ceros, Sí, pues ese sí, sí, número tiene vamos, 1000 ceros. que Mucha es, fe, mucha claro, fe. mucha Es fe. simplemente ceguera. Es no querer preguntarse las cosas. Sí, Sí, al señor. final de todo está el yo no quiero depender de nadie ni sujetarme a nadie. Yo quiero ser mi propio Dios, autosuficiente y bueno, ninguno lo somos. Luego se nos cae una maceta en la cabeza y se nos acabó toda la tontería. Esa es Sí. la paradoja del ser humano. Bueno, hay otro tema muy interesante, Rubén, acerca y a mí me llama mucho la atención la prueba del carbono 14, esa idea de que todo tiene millones de años, se dice, esto tiene 60 millones de años y uno se pierde en los años Sí. porque no puede concebir tanta, tanto tiempo, ¿no? Esa es la clave, sí. ¿Qué hay Quizás que este es el decir? punto más importante. Si yo te digo que yo no tengo perro, pero imagínate que tengo un perro, que mi perro en un par de años se va a transformar en una ballena, ¿te lo creerías? No, ni La nadie. teoría de la evolución postula que las ballenas vienen de una especie de perros primitivos. Eso lo creemos sin problema. Ajá. Pero si yo te digo que mi perro en 2 días, en 2 años, se puede convertir en una ballena, cualquiera dice, eso es imposible. Ujú. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué si te digo que en 2 millones de años sí se puede convertir en una ballena y lo creemos? El factor tiempo. Lo que es imposible ahora o dentro de 2 años, es imposible aunque tú añadas 1000 millones de años. Claro. Pero por algún motivo, cuando incluyes millones de años, parece que empieza a ser más plausible que mi perro pueda convertirse en una ballena. Eso es el punto número 1. Si le quita a la evolución los millones de años, se acabó. El mundo tiene que hincarse de rodillas y decir, ¡ay Dios! Somos creación suya. Ujú. Vamos entonces al tema de los millones de años. ¿Hay realmente evidencia científica en la comunidad científica que haya demostrado realmente que la Tierra tiene millones de años? La respuesta es no. Hay muchas lagunas y se sabe que no es cierto. La Tierra no tiene millones de años. La Tierra tiene miles de años.
Qué interesante, pero se da por hecho, pero Por vamos, supuesto. como que estamos los dos aquí, de Sí, que el carbono 14 define claramente el tiempo por la radiación del carbono en sí, más o menos tiempo y es una cosa que se da por hecho. Claro, como sí, no, se puede demostrar lo contrario de que la teoría, o sea, la prueba del carbono 14, y me imagino que algunas más, me gustaría que tú comentaras sí. algunas pruebas más. ¿Dónde está el fallo? Pues mira, el fallo reside en varios puntos. Lo primero, las pruebas por radiación, de datación por radiación, no son fiables más allá de unos cuantos miles de años. Ujú. Es lo más lejos que puede datar, con cierta precisión. Unos cuantos miles de años. Porque después de esos miles de años, ir más allá es totalmente obtener un dato falso, por muchos motivos. Vamos a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, datación por carbono 14 o por uranio plomo, cualquier datación que se basa en la radiación, eh, parte de una serie de supuestos que no son ciertos, pero sin embargo tienes que aceptar como ciertos. Lo primero, esa muestra ha permanecido enterrada, supuestamente durante millones de años, inalterable. Eso es imposible. Si Ujú. supuestamente ese fósil o lo que sea ha estado enterrado durante millones de años, ha estado expuesto a contaminación. Aguas subterráneas, hay aporte de más o menos carbono 14, ¿sabes? Entonces, Sí, por el medio hecho de suponer que esa piedra o fósil ha estado millones de años, tienes que suponer que esa muestra está contaminada. Luego, la datación que te puede salir de ahí no puede ser cierta. claro. Segundo, se utiliza el ratio de degradación de carbono 14 a otro isótopo. ¿De acuerdo? Si tarda ¿Puedes 5.000 explicar años. eso un poquito para Sí, que nos sí, entiendan? sí, sí. Todos los métodos de degradación tratan de averiguar cuánto tiempo ha estado una muestra en un lugar. Ajá. Entonces dices, sí, cogemos que el ratio de degradación de un isótopo a otro isótopo es 5.000 años y Ujú. tiene esta cantidad, esta masa de esos isótopos, pues hace una simple cuenta y dice, vale, Multiplicación, claro. 5.000 años tarda esta cantidad, y tiene esta cantidad, pues haces una simple fórmula y te Ujú. sale el número. ¿Qué pasa? Segunda suposición. Primera era que tenemos que pensar que esa muestra ha estado inalterable y no ha sido contaminada, que es Ujú. difícil en millones de años. Claro. Segundo, el ratio se tiene que tomar como constante, es decir, se tarden exactamente 5.100 años en que se degrade tanta cantidad de este isótopo a este. Eso también eso no es cierto. El ratio cambia, no es constante. Ajá. Entonces vemos que toda prueba de este tipo de datación pues presenta una serie de supuestos que para empezar no son ciertos. Por lo tanto, resumiendo, cualquier prueba de datación de este tipo no es fiable más allá de unos cuantos miles de años. Más allá, no es fiable. ¿Qué ejemplos ¿Cuántos tenemos? miles? ¿Cuántos miles? Por ejemplo, hay papiros o hay pergaminos que se dicen tiene tantos miles de años. ¿Eso sí podría ser fiable? Sí, como he dicho, las pruebas pueden ser fiables, pero máximo unos cuantos miles de años. Ujú. La Biblia es clara. La Biblia dice que la Tierra y toda la creación tiene unos cuantos miles de años, 6.000 y pico años. ¿De Ajá. acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Y la verdad es que la realidad de lo que podemos testar y comprobar se acerca a eso. ¿De Ujú. acuerdo? Te voy a un par de ejemplos que rompen la teoría de los millones de años. Por ejemplo, si cogemos un trozo de pan, del que nos tomamos todavía a la hora de desayunar, y lo ponemos en la tostadora, ¿de acuerdo? Es un Sí. pan que hemos comprado en la panadería esa misma mañana. La ponemos en la tostadora, la ponemos marroncita, como nos gusta, y en ese momento le hacemos la prueba del carbono, para ver la datación, para ver cuántos años supuestamente me dice la prueba que tiene esa tostada. Te saldría que tiene unos 175 años, pero esa tostada las compré esa mañana, ¿Por ¿verdad? qué? Por el calentador, la tostadora que ha cambiado las partículas o la radiación Porque de ese pan. porque todas las muestras no puede utilizarse este tipo de datación como algo fidedigno. Y Sí. porque cualquier cambio en la estructura y en la molécula, ya sea por calentamiento o porque quiero otra cosa, cambia muchísimo, te da una fecha totalmente errónea, porque una tostada que compra esta mañana no puede tener 175 años. ¿De Claro, o acuerdo? sea que las sustancias no todas pueden entrar dentro de lo razonable para que, o sea, que Es que no es solamente posible. algunos productos sí Sí. funcionan con esta prueba del carbono y otros productos no. No, no es eso. Es que no se puede saber.
Por ejemplo, es de degradación carbono 14 a 13, o 13, ¿sabes? Es que se utiliza isótopos, 14 y 13. No se puede saber si la cantidad que tiene, por ejemplo, de isótopo 13 viene de la degradación de 14 o ya estaba ahí el día que se creó ese objeto. Ujú. ¿Me entiendes? Ya, 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 ya. No se puede saber, porque una vez que el carbono es 13 o 14, es eso. Y no puede decir vino de la degradación o ya estaba ahí en el momento Ya, de su ya. formación. Y Más hay ejemplos. Sí, sí, sigue, sí, por favor, sigue. Más ejemplos que han corroborado que estas pruebas por datación pues, no son ciertas. Hay una historia de un hombre, ¿no?, que en su infancia vio cómo un árbol se caía, ¿de acuerdo? Ujú. Estaba en el bosque y el árbol se cayó, estaba ahí, ¿de acuerdo? El hombre fue creciendo, se hizo ya mayor y ese árbol con los años pues se fosilizó. Estaba en las condiciones para que se fosilizase. Entonces ese hombre cogió una piedra, una porción de ese árbol fosilizado. Esa porción la llevó a estudiar, le hicieron la prueba y le dijeron, el fósil que nos ha entregado es de un árbol de no sé cuántos millones de años. Y el hombre le dijo, para un momento, para el carro, ese es el árbol que yo vi caer cuando yo era un niño. No tiene más de unas cuantas décadas. Ujú, Como esa hay muchos más ejemplos. ujú. Otra cosa también que es clave para derrumbar esta falsa teoría de los millones de años son los fósiles poliestráticos. ¿Qué es eso? Poliestrático significa varios estratos en la roca. ¿Qué es un estrato? Unas capas de la roca. Supuestamente, cuanto más profundizamos en la Tierra, cuanto más hondo está esa capa, más años, más tiempo lleva ahí. Ujú. De tal manera que supuestamente, siguiendo esta teoría, las capas más profundas pues tienen miles de años. Conforme vamos hacia la superficie, cientos de años, decenas de millones de años, así llegar hasta nuestros días. Y así es como está establecido. Cuanto más cavamos en la Tierra, más millones de años nos estamos adelantando. ¿Qué pasa? Nos encontramos con algo que rompe totalmente esta teoría y la da como falsa, que son los fósiles poliestráticos. Un mismo fósil, por ejemplo, un tronco de un árbol, que atraviesa todos los estratos, Ujú. desde el más antiguo al más nuevo. Utilizando esta teoría de los millones de años, la forma correcta de interpretar ese fósil que atraviesa todas las capas, es decir, que ese árbol tiene sus raíces, tienen 150 millones de años. La mitad de su tronco, 20 millones de años. Ya, Y la parte de su copa, pues tiene 20 décadas. ¿De ya, acuerdo? Porque ya. atraviesa millones y millones. Es un árbol, vivió en un momento específico. Claro, No claro. encontramos solo uno. A lo largo de toda la Tierra encontramos esa cantidad de fósiles poliestráticos que rompen, una vez más, con esta teoría de los millones de años. Claro, claro. Si entendemos que cuanto más abajo, más antiguo es, y resulta que un árbol, como tú has explicado, está a lo largo de las distintas capas, Sí. pues tiene que tener todo el mismo ¿Cómo? tiempo. Claro, exactamente. ¿Cómo pudo estar al mismo tiempo hace 150 millones de años, hace 20 millones de años y hace 200 años? Al mismo tiempo, no es Efectivamente. posible. No, no tiene. Además, los estratos están mezclados. Dice, un trilobite tiene tantos millones de años porque está en este estrato, pero luego aparece ese trilobite en un estrato mucho más superior. Por lo Claro, tanto, ¿qué edad le pones al trilobite? claro. Cuando se encuentran ese tipo de fósiles que no encajan, simplemente los guardan y no salen a la luz. Esa Como es la no se idea. sabe, no se da explicación, se obvia y se Como acabó el no problema. coincide con la teoría de los millones de años, se mete debajo de la alfombra. Esa es la Ya. forma real de definir lo que pasa. Pues qué bien, qué interesante. Ya sabéis que estamos emitiendo desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer. Estamos en un programa con Rubén Muñoz de Impacto Génesis hablando sobre el creacionismo. Yo particularmente estoy bastante interesado en todo lo que estás hablando, muy, muy interesante y lo que pretendemos es dar una explicación sencilla para que podamos comprenderla los que no tenemos esos conocimientos técnicos, pero creo que Rubén nos está ayudando. Te damos las gracias, Rubén, De nada, porque un está placer. rebajando el lenguaje para que Ujú. podamos comprender los profanos acerca de todo este tema. Bueno, y hablando del tiempo, de la evolución, ¿es genéticamente posible? ¿Es posible genéticamente? El tema de las mutaciones a mí me interesa. Yo leí eh, que hay científicos que como ven que las micromutaciones es imposible, se idearon otra teoría que le llaman la teoría del monstruo viable. Y es que de una serie de huevos apareció un mamífero, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. ¿Qué nos tiene que contar acerca de esto? ¿Qué dice la evolución acerca de esas mutaciones que al final llegaron a que fuéramos lo que somos? Claro.
esa es la base de la evolución. Una mutación es un fallo genético que, por suerte, por azar, deriva en una mejora o en una estructura nueva, como alas o Ujú, como agallas o lo que sea, que le permite a ese nuevo ser vivo ser más apto que los demás, sobrevivir y seguir evolucionando hasta llegar a cualquier animal. Entonces, ujú. la mutación es la base de la evolución, ¿de acuerdo? Eso fue postulado por Darwin, que es el padre de la evolución, dijo pequeñas variaciones, es muy importante recordar esta frase, pequeñas variaciones puntuales a lo largo de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ujú. Porque luego se verá que, por ejemplo, como habíamos dicho, el flagelo no se explica con pequeñas variaciones, se explica con un gran engranaje inmensamente complejo que existió en el minuto uno, desde el minuto uno. Eso no sigue esa teoría de la evolución. Entonces las mutaciones son simplemente fallos genéticos que por Ajá. azar derivan en nuevas estructuras. Eso, desde el punto de vista de la genética, es imposible y además se ha demostrado. Mm, Una mutación es un fallo genético, por lo tanto deriva en un síndrome o en un cáncer, o directamente en que ese embrión no nace, es un aborto, porque está lleno de fallos, claro. ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, los experimentos se llevan haciendo, por ejemplo, de hace 20 años que se están radiando unas moscas llamadas Drosophila melanogaster, ¿de acuerdo? Una especie de mosca, se radian con radiación de tal forma que le aparecen muchas mutaciones, para ver si de esas moscas aparecen nuevas moscas o Ujú, nuevos animales, que ujú. es siguiendo punto por punto la teoría de la evolución. En 20 años se han extenido moscas ciegas, moscas cojas, moscas sin alas, moscas muy enfermas, moscas pero todas y cada una de ellas son Drosophila melanogaster. Ajá. Hay más experimentos. Por ejemplo, una cosa que se da como cierta, como que apoya esta teoría de que las mutaciones dan nuevas especies, nuevas mejoras, nuevas estructuras, es la resistencia a antibióticos. Ponemos una colonia de bacterias, le aplicamos un antibiótico, deberían morir todas, pero hay algunas que sobreviven. Y decimos, ¿has visto? Acabo de demostrar la evolución. Por mutación, estas bacterias han sobrevivido. Y la verdad es que no. Esas bacterias tienen una mutación que les rompe, les destruye una proteína de su membrana que era básica para la acción de ese antibiótico. Al no tener esa proteína, el antibiótico no puede atacar a esa bacteria sobrevive. Esa mutación ha derivado de una pérdida de información, Ujú. que ha resultado ser beneficiosa, pero es una pérdida de información. Ya. Tenemos más ejemplos. Unos escarabajos llegaron a una isla por una tormenta. Esos escarabajos tenían alas, ¿de acuerdo? Entonces, en esa isla hay mucho viento, de tal forma que los escarabajos con alas pues eran arrastrados por el viento y caían al agua y se ahogaban. Pero uno de esos escarabajos experimentó una mutación que le hizo perder sus alas. De nuevo es la clave, las mutaciones derivan en pérdida de información. Ujú. Eso sigue algo que explicaron más adelante, que es la ley de la entropía, el segundo principio de la termodinámica. Todo tiende a degradarse. Una mutación en ningún momento puede dar nueva información genética ni tampoco nuevas estructuras. Esos escarabajos que perdieron las alas ya no son arrastrados por el viento. Pueden que entonces proliferan y sobreviven en esa isla. ¿De Claro. acuerdo? Una mutación no genera nueva información genética. Por lo tanto, la mutación, que es la base de la evolución, no es posible. Y como dije antes, hay científicos que viendo que pequeñas mutaciones no son factibles, hay también una rama de la biología que piensa que fueron grandes mutaciones en un momento dado. Sí. Yo he escuchado eso, lo del monstruo viable, que me pareció feísimo el nombre, ¿no? Pero es de eso, de unos huevos, pues apareció un mamífero o otro animal que no tenía nada que ver, porque decían que era imposible que por pequeñas mutaciones Ahí está. llegáramos a la perfección que tenemos hoy, a la evolución tan compleja de lo que somos, ¿no? O sea, que los Claro. mismos científicos están divididos en De hecho, este tema. sí. De hecho, cualquiera que se considere evolucionista está desfasado, está desactualizado. Dado que la evidencia es apabullante en contra de la evolución, ahora la versión 2.0 de la evolución es esa teoría que tú estás llamando, que también se llama saltacionismo. Es decir, Ah, que en vez de una mutación, como eso no es viable, aparte carecemos de esos supuestos fósiles
de los eslabones perdidos, no hay ninguno, nunca se ha encontrado, y eso es un gran problema. Si nos inventamos ese saltacionismo en el cual que en vez de una mutación lo que necesitamos es simplemente que de repente de un huevo de ave, de un avestruz, surgió una comadreja. Ya no necesitamos esos eslabones perdidos, ya no necesitamos esos fósiles. ¿De acuerdo? Claro. Es ahí el motivo del saltacionismo. Pero si es difícil creer que una mutación puede generar algo nuevo, que no, porque se ha demostrado que no, cuánto más difícil es creer que 1000 o 10.000 mutaciones se han perfectamente concatenado para dar de un avestruz a una comadreja. Claro, claro. Eso es para estudiarlo, porque si tenemos tiempo podemos hablar un poquito más profundamente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, bueno, vamos justo, pero pues coméntanos un poquito más Pues mira, porque este punto es muy sí, interesante. esto ya se entra dentro del campo genético, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco del ADN, que es donde se ocurren las mutaciones. Primero, el ADN es tremendamente grande. Una sola célula nuestra de nuestro cuerpo tiene 1,75 metros de longitud de ADN. Tenemos 30 y tantos billones de células, 30 y tantos billones con B de células. Madre mía. Entonces la longitud del ADN es tremenda. ¿Qué pasa? De ese ADN solo un 2% es codificante. ¿Qué significa? Que si tú quieres tener alas, y antes no las tenía, quieres tener alas, necesitas una gran cantidad de mutaciones justamente en el lugar donde se expresan esa estructura y justamente en ese 2% del ADN que codifica esa estructura, que codifica proteínas, huesos, músculo y te da. O sea, es una cantidad, se van añadiendo una cantidad de probabilidades que son imposibles, hasta que llegamos a la probabilidad real de la evolución. Cualquiera puede meterse en Google y buscar probabilidad de evolución y encontrará que la probabilidad estadística de evolución es de 1 entre 10 elevado a 300, lo que quiere decir un 10 seguido de 300 ceros. Una entre trillones de trillones de trillones. O sea, y supuestamente, sí. Que la probabilidad no apoya mucho a la teoría de la evolución, ¿no? La probabilidad estadística y las matemáticas, que no suelen fallar, destruye la teoría de la evolución. O sea, es imposible pensar que no solo una vez, sino que por cada especie de algo vivo en esta tierra maravillosa, son millones y millones de especies, ha ocurrido perfectamente esa probabilidad sin problema, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, para dar todos los millones de especies que tenemos. Oye, y Rubén, ¿y al final se ha encontrado algo parecido al eslabón perdido? Que tantas veces... Yo escuché una vez que Darwin dijo, si dentro de 200 años no aparece el eslabón perdido, me habré equivocado en todas mis premisas, ¿no? O algo así. ¿Es cierto que él decía esto? Sí, se lo dijo. Sí, además dijo algo más que vuelve a referirse a lo que hemos hablado del flagelo. Él dijo, si alguna vez encontramos alguna estructura viva, celular, lo que sea, que no pueda explicarse mediante pequeñas mutaciones puntuales a lo largo de mucho tiempo, mi teoría queda totalmente descartada. No solo hemos encontrado el flagelo, hemos encontrado mucho más. Claro. Por lo tanto, su teoría, dicho por el mismo autor de la teoría, debería haber quedado descartada. Pero el problema es que si descartas la evolución, ¿qué te queda? Claro. Reconocer que no eres más que un ser humano creado por Dios. Amén. Bueno, ni más ni menos, ¿no? Porque eso nos da categoría. Exactamente, eso es muy importante. Tenemos una categoría de ser humano, claro. Y no que los animales son otra cosa, muy distinta. Nosotros estamos muy superiores. Somos seres humanos y somos únicos. Qué bien, gracias al Señor que nos ha hecho especiales y yo creo que básicamente nos ha hecho para mostrar quién es Él y cómo es Él. Veo a Dios en la naturaleza, en todo lo creado, porque claro, el diseñador pone su sello en lo diseñado, se ve. Exactamente. ¿no? Tú sabes cuando un coche es Ford, cuando es Renault, cuando es Tesla. ¿Por qué? Porque el diseñador ha puesto señales que quiere que se identifique y Dios ha puesto señales en nosotros que se nos ve, se nos ve. Qué totalmente. Bien, pues queda poco tiempo, Rubén, y esto da para mucho, ¿eh? Esto da para mucho. Aquí se puede echar muchas tardes, ¿sí? Muchas tardes, sí. Bueno, a ver, vamos a terminar con alguna pregunta. ¿Es verdad, sinceramente, yo tengo que decir que hay veces viendo programas de chimpancés que tú dices, es que se parecen un montón a nosotros en ciertos comportamientos, en ciertas formas de inteligencia. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de la similitud genética entre un chimpancé y nosotros? Pues sí, claro, eso se utiliza como dato, como prueba irrefutable de que la evolución es cierta y de que el hombre viene de los simios. Se refiere a el porcentaje de similitud genética entre, por ejemplo, un chimpancé y un ser humano.
que es alrededor del 90%, no llega al 90%. Dice, bueno, si somos un 90% chimpancé, está claro que venimos de los simios, de los chimpancés, y que entonces toda la evolución tiene que ser cierta. Lo primero es que entonces tendríamos que ser por lo menos primo hermano de los cerdos, porque con el Sí, cerdo tenemos un 80%. sí. De hecho, antiguamente, antes de que pudiésemos fabricar la insulina, los pacientes diabéticos se inyectaban insulina de cerdo, por la similitud. Entonces, si somos chimpancés, porque tenemos un 90% de ADN con el chimpancé, somos entonces también medio cerdos. Porque tenemos, o más de medio, porque Claro. tenemos un 80% con el cerdo. ¿Qué Ujú. pasa? Que ahí no acaba la cosa. Tenemos un 50% de similitud genética con una humilde mosca. Madre mía. Y aún más, tenemos un 50% de similitud genética con un plátano. O sea que tampoco se puede usar esa estadística para En decir que venimos absoluto, de... en absoluto, no puede. Eso también es una falacia. ¿Por qué un chimpancé tiene en apariencia un 90% de similitud? Porque un chimpancé no tiene alas, yo tampoco. Un chimpancé tiene 2 piernas y 2 brazos, yo también. Tiene una cabeza, tiene orejas, ¿no? Sí. Entonces, por estructura, me tengo que parecer más. Pero eso no quiere, eso no es una evidencia en absoluto de que yo provenga de. Es Ujú. como, mmm, bueno, dos objetos que se parecen. En el libro de instrucciones de la caja, cuando están montando esos dos objetos, si tienen estructuras parecidas, en algún momento las instrucciones serán parecidas. Ujú. Pero uno viene de un lado y otro de otro. Y Claro. de hecho, el ADN humano, lo que nos convierte en humanos, es algo inigualable. No hay nada en la naturaleza, ningún ser vivo, que pueda ni llegar a acercarse a la magnitud y a lo maravilloso y lo tremendo que es el ADN humano. Es algo que no puede, no hay nada que se acerque, ni a años luz. Por lo tanto, hay algún sello más de lo que tú decías, Juan Carlos, de que tenemos un sello divino, estamos sellados con lo que vosotros sois hoy, y hoy en el siglo XXI ya no tenéis excusa, porque lo habéis investigado y habéis visto qué es el genoma humano, lo maravilloso que es y lo tremendamente únicos que sois, no en la Tierra, en todo el universo. Oye, Rubén, me ha dejado un poco impactado lo que has dicho, porque yo pensaba que tú ibas a salir por el tema de emocional, cognitivo. Evidentemente no hay ningún animal que tenga las cualidades de personalidad de las personas, pero tú has hablado del ADN, o sea, ¿el ADN humano es muy superior a cualquier ADN de cualquier animal o planta? Sí. Ah, Superior pues no quiere decir, no, superior no quiere decir en magnitud de cantidad, ¿de acuerdo? ajá. No, es que no una cosa es cantidad, una cosa es cuantitativo y otra cosa es cualitativo. Ujú. Estamos hablando de las características, que entraría dentro de lo cualitativo. No hay nada igual. De hecho, para yo poder hablar contigo, necesito una habilidad que se llama lenguaje. ¿No es así? Sí. El lenguaje, yo soy capaz de hablar porque mi código genético está codificada a esa capacidad de hablar. Yo puedo Ujú. resolver problemas matemáticos porque en mi código genético tengo esa habilidad. Claro. Puedo pintar un cuadro que probablemente no será muy bonito, Ujú. pero es porque tengo esa capacidad que está codificada en mi ADN. Ningún animal y ni por supuesto ningún mono tiene esas capacidades y jamás las tendrá porque son muy complejas, tanto que no las conocemos, las estamos estudiando a través de la neurobiología y no las conocemos. Es un terreno, todavía estamos en pañales de lo tremendo que es. Qué Y de, interesante. Pues, sí, pues me ha sorprendido el saber esto y es verdad, ahora que lo dices, algunos dicen que es producto de la evolución de ensayo, error, que vamos perfeccionándonos. Pero yo siempre digo a la gente que una persona de hace miles de años a lo mejor tenía menos tecnología, pero sí, no una incapacidad inferior, sino la exactamente. capacidad siempre ha sido desde el principio la misma. Dios nos creó con esa capacidad, pero evidentemente hemos ido aprendiendo del aprendizaje anterior, con lo cual eso es una ventaja. Por eso Claro. podemos seguir creciendo en conocimiento y en tecnología. Bueno, En cuanto, sí, 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 sí. Rubén, dime, en dime. cuanto has dicho una cosa muy interesante, no sé si vamos bien de tiempo, pero es que es muy interesante. La evolución evolucionista se basa en eso del ensayo y error. Millones de individuos a lo largo de millones de años dan muchos ensayos y muchos errores. Y ahí ya se nublan. Ya está, eso es cierto. Claro. Una cosa, las mutaciones no se pierden, quedan grabadas en tu ADN. Los Mm. errores quedan grabados en tu ADN. Si tú tienes un error en tu código genético, probablemente no lo tendrás. Ni dos, ni tres.
4 a lo mejor ya andas un poco cojo. 5 errores, los repito, las mutaciones, los errores, esos ensayo y error, esos errores quedan, no se pierden, Registrado. quedan en la especie, quedan en los individuos y son transferidos supuestamente, ¿no? Si siguen la teoría de evolución, o sea, son transmitidos a sus futuras generaciones. Claro. Al cabo de unas pocas decenas de mutaciones, esa especie ha muerto por la cantidad, de hecho, serían abortos, ya no nacerían por la cantidad de errores, ese ADN está roto, ¿verdad? Claro. No olvidemos eso, ensayo y error, los errores te los quedas. Por lo tanto, eso es una muestra más de que no es posible la evolución. Los errores no se pierden. Claro, claro. No progresaríamos, al contrario. Y eso tiene que ver con la última pregunta ya que podemos formular y es, ¿qué leyes rompe la teoría de la evolución? ¿No? La termodinámica, dijiste, la segunda ley de la termodinámica. No vamos a mejor, vamos a peor, no sé. Conforme la energía va liberándose, se va deteriorando el ser, ¿no? Claro. Por ejemplo, tienes que pagar impuestos y yo te ofrezco una teoría fiscal o una ley fiscal, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué te inspira más respeto? La ley fiscal. La ley fiscal. ¿Me refiero? Sí. ¿Me entiendes el ejemplo? Sí. Con esto quiero decir, las leyes son leyes. Las teorías no existen, son hipótesis. Claro. Pero las leyes son leyes, ¿verdad? Sí, ¿Qué preferimos creer? ¿En la ley, segunda ley de la termodinámica o en una teoría de la evolución? Porque cuando hablamos de evolución, quitan teoría de, borran, pero no, es la teoría. Pero la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, destruye completamente esta teoría de la evolución. La segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, dice que todo sistema tiende a degradarse de más a menos, no de menos a más, que es lo que postula la evolución. La evolución dice que de las bacterias, animales, del chimpancé, que no puede hablar, que no puede hacer problemas, que no puede pintar un cuadro, ¿vale? De ahí se pasa al hombre. Eso va en contra de la entropía. La entropía dice, de más se degrada, que se ven todos, esa es la naturaleza, eso se ve. Y la evolución es justamente al contrario, de menos a más. Eso no es posible. Entonces, según la ley de la entropía, y es una evidencia porque es ley, no teoría, como la evolución, es que Dios sostiene la vida de una manera sobrenatural para que no llegue a esa destrucción, sino que siga creciendo, ¿no? Digamos, interpretaríamos esa ley y la adaptaríamos si tendemos a degenerarnos y a extinguirnos, hemos permanecido porque Dios nos sostiene. No es por una mera evolución natural, sino por el sostenimiento del poderoso que nos va guiando hasta el final de los tiempos. Entiendo yo. Cuando entró el pecado en el mundo, esa es la primera ley de la entropía, y todo a partir de ahí se degrada. Todo muere. Eso es lo que significa. Todo muere y todo al final es destruido, desaparece. Vale. La decadencia. Ese fue... Qué interesante. Esa es la ley de la entropía. Qué bueno. Qué bueno, pues creo que hemos aprendido mucho en el día de hoy. Rubén, te damos muchísimas gracias por todas las explicaciones. Esperamos tenerte más aquí. Vamos a tener un programa mensual sobre la evolución. No sabremos si estarás tú o algún miembro del equipo de Impacto Génesis, al cual le damos a todos los miembros del equipo le damos un saludo muy fuerte y muchas gracias por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Pues Rubén, encantado de tenerte y de conocerte y estamos en contacto, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Muy bien. Un abrazo. Pues un abrazo. Y a todos nuestros oyentes, espero que el programa os haya interesado y sorprendido tanto como a mí. Rubén nos ha enseñado un montón de cosas acerca de lo que nos rodea. Para que no nos engañen, sabemos que en los últimos tiempos vendrá todo tipo de doctrinas, todo tipo de pensamientos, interpretando la escritura erróneamente y tenemos que estar atentos a aprender de nuestros hermanos que conocen más profundamente este tema y así que os animo a que podáis ver el programa y extenderlo a otros. Pues nada, un abrazo para todos, os deseamos que tengáis una buena semana y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor os bendiga grandemente.